buenos días. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Hoy vamos a seguir, estamos en una serie de enseñanzas que se llama Ama. Y hoy, la semana pasada que iniciamos, hablábamos de amar a Dios. Ama a Dios. Hoy la sesión de este día es ama a tu prójimo. Amén. Y quiero que oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tú eres bueno, tú eres maravilloso y estamos convencidos, Dios, de que tu palabra es real y que todo lo que está en ella escrito, Señor, son mandatos, consejos, principios que al cumplirlos sé que te agradamos a ti y son de bendición para nuestras vidas. Por eso enséñanos con tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una sociedad donde tiene serios problemas de intolerancia. Yo no sé si usted lo percibe, lo nota, pero hoy en día hay tantos conflictos y todo a causa de la intolerancia. Esa palabra se ha vuelto muy común ahorita mismo. Entonces debemos aprender a ser tolerante, pero la Biblia no lo llama de ser tolerante o intolerancia. La Biblia nos lo enseña, que debemos amar a nuestro prójimo. Eso es lo que la Biblia nos enseña y es muy bueno e interesante que dentro de esta serie hoy podamos involucrar a esta sesión de amar al prójimo, porque es necesaria. Y creo que como iglesia, la iglesia en general está llamada a enseñar o a marcar una diferencia, a mostrar lo que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y nos dejó como modelo, como enseñanza, como legado, y es amar al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y el prójimo es el próximo, la persona más próxima a usted, el más cercano. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres mi prójimo. Y cuando hablo de próximo, es la que esté próximo a usted en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Prójimo es el que está hoy a tu lado, pero mañana puede estar a uno que quizá nunca has conocido, pero es el que está próximo a ti. Y la Biblia nos dice que lo amemos. Y a veces suena como descabellado, pero es la Biblia. Y mire lo que dice Dios al respecto en Mateo capítulo 22, verso 36. Ese fue el tema, el verso central que utilizamos el domingo pasado, y hoy una vez más es el eje. Dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si yo dijera ahora en este momento: ama a la persona que está a tu lado como a ti mismo, para algunos podía ser fácil. El que está al lado de su esposa dice: ah, sí, claro, yo la amo. El asunto es que el estándar es como a ti mismo. Y tener presente lo que es el amor. La semana pasada también, estoy concatenando porque es una serie, hablábamos de qué era el amor. Entonces no quiero enfrascarme allí, pero tenemos que recordarlo para los que están hoy aquí nuevos. ¿Qué es el amor? Y hablábamos de que la respuesta muy común que dábamos es que el amor es un sentimiento muy bonito. Pero les decíamos que el amor no es un sentimiento muy bonito. El amor es más que eso, es una decisión. El amor es un verbo y los verbos generan acción. La decisión, el amor es una decisión firme de sentir amor hacia el otro, de buscar el mayor beneficio al otro. Ese es el amor. Y cuando hablamos de amor, normalmente lo miramos en términos de romance, de enamoramiento, el amor hacia nuestros hijos o hacia nuestros padres. Lo enfrascamos allí. Pero Jesús nos está diciendo que debemos amar al próximo. Así que si estás al lado de alguien que no conoces tanto hoy, dile:
tengo que amarte. ¿Ok? Entonces, cuando se le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? La palabra mandamiento es un mandato, es una orden. Escuche bien, es una orden. La Biblia tiene mandatos y son imperativos cumplirlos. Y a veces podemos pensar que no podemos aplicar toda la Biblia, pero escúcheme bien, es un mandato. Es un mandamiento y hay que cumplirlo. ¿Es fácil? No, yo creería que no es fácil. En Jesús, la canción que cantábamos dice, este es el pacto, yo en ti, tú en mí. Y eso me gusta esa frase, porque es que humanamente no podemos cumplirlo. Y yo quiero decirte, la clave es, necesitas estar en Él y Él en ti para que puedas hacerlo. Porque los mandatos bíblicos son muy complicados hacerlos o realizarlos en nuestra fuerza humana. Pero en Dios no, Jesús sí pudo. Amén. Entonces, el verso anterior es un mandato, pero este mandato tiene algo particular y es que tiene una referencia, la cual podemos medir o tasar, la cual podemos evaluar. Y él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Escúcheme, este mandato es particular, porque no solamente te dice ámalo y lo vas a amar como a ti te da la gana. Y disculpe que yo te utilice esa palabra, porque podemos decir, sí, yo lo amo, ¿qué más? Esa es la manera de amarlo. Pero dice, no lo vas a amar de la manera como tú quieres, lo vas a amar de la manera que tú te amas a ti mismo. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te amas? Uno dice, sí, claro, aquí la hermana dijo, claro, yo me amo. Porque aunque te suene raro y descabellado, no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Pero lo más descabellado aún es que si tú no amas a tu prójimo, puede ser que es que tú no te ames. Te lo repito otra vez. Si tú no amas a tu prójimo, puede ser que es que tú no te ames. Como no te amas, te cuesta trabajo amarle. Y a veces decimos, hay personas difíciles de amar. Y sí las hay. Hay personas difíciles de amar. Sí las hay. Pero a veces no es que las personas sean tan difíciles de amar. A veces la realidad es que tú no te amas ni a ti mismo. Y por eso se te hace difícil amar a otro. Porque te tienes que amar a ti. Se quedaron callados. La semana pasada hablábamos de amar a Dios y utilizamos una palabra que era una palabra base que nos podía ayudar para poder definir el amar a Dios, porque cuando lo hablamos en función de mandamientos nos sentimos como obligados, pero cuando lo hablamos en función de esta palabra, complacerle, lo vemos diferente. Yo complazco a mi esposa. Entonces no es una obligación, aunque a veces le cueste a uno. Esta mañana ella me dijo, cógeme los zapatos. Y ya yo estaba vestido y los zapatos estaban debajo de la cama. Se supone que no debían estar allí. Entonces yo le dije, ¿por qué los dejaste allí? No quiero cogerlos, me ensucio. Pero por complacerle me agaché a cogerle los zapatos debajo de la cama. Es complacencia. Por mandato me desagrada, pero por complacencia lo hago. Amén, ¿está entendiendo allí? Quizá por mandato le va a costar, pero por complacerle. A Jesús le costó mucho complacer, le costó mucho obedecer ciertas cosas. Recuerde cuando Jesús dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero dijo, pero que se haga tu voluntad. Él quería complacer al Padre.
y lo hizo. Él quería beneficiarnos a nosotros por amor y lo hizo. Entonces, con placer. Y nos deja este importante mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, centrémonos otra vez. Hay prójimos fáciles de amar y prójimos difíciles de amar. Los fáciles, uno creería que los puede encontrar a su lado. Ahora pensemos lo bueno del que está a su lado. No, es fácil. Es fácil amar a Snover. No es un chico muy agradable. Los que lo conocen saben que es un tipo agraciado. Es un tipo que exterioriza a ternura, gracia de Dios. Y a Snover es fácil amarlo. Sí, y utilizo un nombre para que no mencionar a una mujer. Si yo quiero, allá va el problema. Es fácil quererlo. Por eso a él le fue fácil conquistar, ¿cierto? Es que él es un tipo bien. Pero hay otros que no son tan fáciles de amar. Pero esos que también encontramos que no son tan fáciles de amar, pueden estar a su lado hoy. Así como les decía que hay unos fáciles, uno dice, Andrea, tienes uno fácil. Pero hay otros difíciles y también puede estar a su lado. Ahora mismo usted puede tener a su esposo y su esposa, y esos a veces no son tan fáciles de amar. Debe amarlos, pero no es tan fácil. Yo pienso que a mi esposa le tocó duro. Amarme a mí es difícil. Ella le tocó duro. A los hijos, los padres nos decimos, ay sí, tenemos que amar, y amamos a nuestros hijos así. Pero hay hijos difíciles de amar, ¿o no? Si no, mírese a usted mismo. Hay hijos difíciles de amar. Estoy hablando de próximo, ¿cierto? Suegras. Hay suegras fáciles de amar, hay otras difíciles de amar. Ya, solo ahí, no digamos más. Nueras, yernos, hermanos. Hay hermanos difíciles de amar. Yeah. Suegras, sí. Hay vecinos dificilísimos de amar, etcétera. Y podríamos mencionar mucho, ¿cierto? Y en unos casos, como le digo, es muy difícil, pero otros fáciles. Pero hablemos de los difíciles, porque es que los fáciles, pues no tienen, sí, ese es fácil de amar, ese es chévere. Es fácil, como le digo, es fácil decir, amemos a Snover, es fácil. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque podemos encontrar en estos actitudes o comportamientos que sacan suspiros. Y sacan esos suspiros. Y quiero que por favor, eso cuando uno utiliza una palabra que la condensa en dos, ¿cierto? Yo no la utilizo, pero yo sé que es en general ese H, ¿cierto? Se utilizan en la sociedad mucho, porque hay personas que sacan esa palabra. Y nosotros debemos pensar en esa palabra en función de hijo del Padre. Del Padre Dios. Amén, no de lo otro. ¿Cierto? Entonces, hay personas difíciles. Aún el mismo Jesús tuvo que lidiar con personas, prójimos difíciles, entre esos varios de sus discípulos. Y por eso, viendo él y buscando enseñarle a los discípulos y que también nosotros aprendiéramos, él les habló a sus discípulos internamente y les dijo en Juan 13:35, el amor que se tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Porque uno pensaría que los que estamos al interior de la iglesia, y hoy hay visitas acá, pero al interior de la iglesia debe ser todo amor, pero a veces hay conflictos. Los discípulos tenían conflictos y quizá también las iglesias tienen conflictos. Lo que buscamos es que esos conflictos sean superados por el amor. Amén. Y que podamos amar y cubrir multitud de faltas. Ahora yo escogí. Yo dije, voy a tratar de hacerlo fácil para usted. Escogí tipos de prójimos, así coloqué, tipos de prójimo.
Porque hay diferentes tipos de prójimos. Y yo creo que están los fáciles de amar, son uno solo. Y están los difíciles de amar, y hay un montón difíciles. Mire, por ejemplo, los tipos de prójimo que son parecidos a Pedro. ¿Cómo era Pedro? Explosivo, terco, impulsivo, hablaba más de la cuenta, se las sabía todas, creído. ¿Usted conoce a alguien así? Yo me identifico con Pedro. Pedro era terco. ¿Sabía usted eso? Pedro, boga mar adentro y echa la red. Señor, que voy a echar la red si ya yo la eché un poco, ¿ves? Si no, echa la red. Señor, pero ¿para qué? Yo soy el experto aquí, el que sabe aquí pescar soy yo. ¿Para qué voy a echar la red? Pedro, boga mar adentro y echa la red. Bueno, está bien, en tu nombre lo voy a hacer, porque yo digo que no vamos a pescar nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Terco. Era impulsivo. Vinieron a arrestar a Jesús y enseguida sacó el machete y se le llevó la oreja al soldado. Era impulsivo, ¿cierto? Hablaba más de la cuenta. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, yo siempre voy a estar contigo. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Ahora, uno dice, pero le estaba quedando mal a Jesús. Pero usted se imagina a Pedro hablando todo eso y los demás discípulos, ¿qué pensarían de él? Imagínese, usted está ahí y Jesús dice, ustedes van a ser dispersados, me van a dejar. Y Pedro dice, ¿qué va? Ellos te dejan, Señor, yo no. ¿Qué pensaría usted? Bueno, hay prójimos así. Hay prójimos así. Y usted los va a encontrar no solo al interior de la iglesia, afuera, en su casa, su hermano, su papá terco. Los viejos se ponen tercos, ¿sí sabía, cierto? Se parecen a Pedro. Otro tipo ahí dice, como Judas. ¿Qué tenía Judas particular? Ladrón. Pero yo creo que más que ladrón, es que Judas era de estos, si lo traemos a hoy, era estos que querían, eran pinchados, querían estar todo lujoso, y él decían, esa platica mejor yo me la puedo echar encima, me compro el Dolce & Gabbana, el Calvin Klein. Era todo vanidoso, todo ostentoso, y eso lo llevaba entonces a tomar partido de su posición. Y hay gente así. Usted se va a encontrar con prójimos así, que quieren sacarle partido a todo, que son vanidosos. Hay otros como tipo Juan. Y Juan tenía una característica, podía ser el típico prójimo agrandado. Juan era el que reposaba en el pecho del maestro. Todos te van a negar. Y entonces ahí se le puso en el pecho al maestro. Era como, yo estoy con la rosca, yo puedo ser más importante que ustedes. Y Juan era el más jovencito, o sea que se podía creer el más play de la época. Y eso lo encontramos hoy en prójimos así, son también de ese tipo de personas que quieren sacar el que tiene más beneficio que los demás. Otro tipo de prójimos son los Pedro los celote, porque habían 2 Pedros. Pedro el uno y Simón el celote, podríamos decirle. En la Biblia dice así, Simón, ¿qué era el celote? Era un guerrillero. Y encontramos de esos que le gusta pelear con todos. Esos que son guerreristas. Esos que ahora que iban a sacar a Santrich, se ponen a pelear por favor de Santrich. Y uno dice, ay, pero por favor. Aquí no es política, pero son de esos que les gusta pelear, de los que les gusta llevar la contraria en todo, etcétera. Tienen unos ideales extremistas.
Esos son ese tipo de prójimos. Ahora, esos les puse nombre de esa forma, como los discípulos, pero hay otros prójimos que tienen características como estas, los que te juzgan y condenan. Hay prójimos así que siempre están condenándote, que siempre te ven y dicen, ay, mira esa hermana con el pelo rojo, uy no, tiene una pinta de quién sabe qué. Sí, hay prójimos así, sí los hay. Hay otros que son periódicos vecinales. ¿Se me entendió, cierto? Son chismosos. Usted se entera primero por ellos que por el periódico Universal o por redes sociales de lo que pasó en el barrio. Y usted lo va a encontrar así. Hay unos prójimos raros. Y cuando hablo de raros, me aplica algo. Y es que yo no vivo en un barrio estrato imposible. Yo vivo en un barrio estrato medio, 3. Pero como que tenemos prójimos que no encajan alrededor de todos los que estamos ahí, viven en una casa. Y mientras en las demás casas son una calma relativamente buena, en esa casa pasan cosas raras porque allí parece que estuviéramos en un sector diferente al que vivo. Y esos prójimos ponen en equipo de sonido todos los días. Y yo digo, bueno, colocaron una música agradable, una salsa, una balada, no sé, digo yo acá sí. Pero colocan champeta. No estoy en contra de la champeta. Bien. Pero no solo eso. Porque hay gente que aquí le gusta la champeta y bueno, está bien, champeta, son champetús y ya. Pero es que estos ponen la champeta esta que es placa. Oye, hey, tú, no sé qué necesito. Y pura placa. Y yo, Dios mío, mi compadre, no sé qué. Y es pura placa. Y yo, ay Dios. Y no es que sea hiper mega alto, porque su equipo no es un picó, es un bafle como esos. Así, uno solo de esos. Entonces, eso bien, si bien suena duro, pero no es estridente, pero es escuchar ese montón de cosas. Y de pronto uno escucha, usted sabe que usted va caminando y usted escucha un enjambre de pitos de mototaxi y usted dice, ahí hay un problema. Se dice, comienza con la pitadera y dice, ahí pasó algo. Y de pronto uno está acá en la casa sentado y de pronto comienza, y dice, ahí pasó algo. Y uno se asoma a la ventana de curioso para no esperar al vecino, el periódico comunal, sino uno ser testigo visual. Y uno se asoma y estos raros están con cuchillo en mano peleando entre ellos mismos. Yo decía, Dios mío, ¿dónde vivo yo? Porque son raros. Ahora, yo lo estoy llevando a este ambiente raro, diferente, pero usted también puede encontrar prójimos raros en su vida. Que uno dice, ¿cómo hace uno para llegarle? Porque no es fácil ni siquiera acercárseles, pero son. Ahora, están los otros más, el que te compara. Hay prójimos que te están comparando todo el tiempo. Hay otros prójimos, los que siempre te etiquetan. Es que tú eres todo raro, es que tú nunca has llegado a hacer nada, es que tú eres incompetente, es que tú... Esos son los que te etiquetan, yo los coloqué acá. Están el prójimo amargado. Y está el prójimo que te ofende y te maltrata. Porque hay prójimos que ofenden y maltratan. De diferentes formas de ofensas. Verbales, físicas, no sé. Pero hay prójimos así. Ahora, la gran pregunta que surge, porque Dios nos está diciendo que el mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es, ¿cómo yo puedo amar a estos? ¿Cómo yo puedo amar a un prójimo como cualquiera de los tipos que le dije? Ahora, yo mencioné eso porque, ¿cuáles les digo? Para poder hacerlo digerible en la enseñanza hoy. Pero hay otras características de otros prójimos que quizás son más difíciles de las que acabo de mencionar y usted la vive, la experimenta con alguno de sus prójimos.
Entonces no quiero que se cierre solo a estos que yo mencioné. Pero ¿cómo puedo amar a esos prójimos difíciles de amar? ¿Cómo puedo hacerlo? Y hay varias formas que están en la Biblia. Yo no quise, para no hacer la enseñanza extensa, colocarme a poner uno por uno un texto bíblico. Se los voy a mencionar y vamos a ir poniendo ejemplo. Pero dice, la primera forma es pensar lo bueno de ellos y no lo malo. ¿Sabe? Piense lo bueno. Piense lo bueno. Pastor, es difícil pensar lo bueno de un prójimo como Pedro. Es difícil. Pero quiero decirte que Jesús, tomando como ejemplo a Pedro, siempre vio bien a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero cuando le dijo esas palabras, Pedro todavía era un prójimo difícil de amar. Y pasó otro acontecimiento. Dice que Jesús preguntó: ¿quién dice la gente? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿O qué dice la gente que soy yo? Y Pedro salió enseguida: ¡Ey, ey, ey! Tú eres el Cristo. ¿Usted se imagina a los demás discípulos como que Pedro siempre respondiendo primero? Pero Jesús le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro. Entonces, Jesús pensaba lo bueno de Pedro y no lo malo. Y tú tienes que pensar de tu prójimo lo bueno. Pastor, es difícil pensar lo bueno de una persona con ciertas características. Yo sé que sí es difícil, pero piensa lo bueno de ellos. Mire, otra forma, ahí está en la lista, dice: ora por ellos. Y quiero mencionar eso porque estos vecinos prójimos raros que tengo, llegó un momento en que yo le dije a mi esposa: quisiera tener visión de rayos X y ponerme desde mi ventana y eliminarlos. O el equipo, de pronto elimino el equipo, se quema y yo: Señor, ayúdame. Pero un día dije: está bien, Señor, yo voy a ser amar a mi prójimo. Y me puse a orar por ellos. Me he puesto a orar por ellos. Y oro por ellos: Señor, bendícelos. Señor, guárdalos, porque andan en tantas cosas raras. Señor, cuídalos, protégelos. Ay, Señor, que te puedan conocer. Y sabe, un día me fui de la casa a hacer vueltas y cuando regresé me dice mi esposa: Fausto, como que Dios escuchó tu oración. ¿Qué pasó? Porque se formó un problema ahí y vino la policía y se metió ahí y se les llevó el equipo de sonido. Señor, gracias. Tu respuesta. Yo estaba desatando bendición sobre ellos y la mejor bendición era que se llevaran el equipo para evitar problemas. El asunto fue que la bendición no cumplía con los estándares de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Y los tipos estaban tristes porque se le habían llevado el pico. Y no sé cómo hicieron, no sé, etcétera, pero como a los 20 días reclamaron el equipo de sonido y volvió el equipo de sonido. Entonces yo dije: esa no es la bendición de Dios, vamos a orar otra vez. Y ha sido difícil. Es difícil en realidad con ellos, pero hay que orar por el prójimo. Hay que orar por el prójimo. Otra es bendecirlos. Señor, bendícelos en tu oración. Bendice a tu prójimo. Y cuando hablo de bendición, no solamente que tú puedas bendecirlos orando por ellos, es una buena, es importante, sino también con acciones. Uno de ellos es que son 6. Por eso digo uno de ellos, aclaro. En esa casa son 9 hijos. Ya hay 2 que se fueron, 2 niñas y que no molestan, y están los varones que quedan ahí, son 6 si no me equivoco. Entonces, uno de ellos es más raro que los demás porque ese es carro loco.
Entonces él es de los que le gusta, te ve y enseguida te pide plata, etcétera. Entonces con él he tenido un leve acercamiento. Entonces estoy en la tienda y me dice, oye Fausto, dame algo por ahí para comerme algo que no he comido. Y yo, ok. No, yo no te doy plata, ven, yo te compro algo aquí en la tienda, ¿qué quieres? Gaseosa. Entonces, he tenido 2 veces acerca, da firme mi hermano, todo bien, y ok. Bendícelos. Y yo en mi mente decía, si supieras, si supieras, si supieras. Bendícelos. Ama a tu prójimo. Y escuche, eso me cuesta. No es fácil. Y no me estoy colocando como ejemplo, pero quiero utilizar ejemplos para ilustrar de que yo sea la maravilla. Pero hay que amar al prójimo. Otro es, no seas vengativo, no seas rencoroso, perdónalos. Jesús, cuando estaba en la cruz, a esas personas próximas que lo crucificaron, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguramente algún prójimo te ha hecho daño, te ha maltratado, te ha ofendido, te ha etiquetado, te ha hecho muchas cosas, se ha creído más y te ha hecho sentir poca cosa. Pero la Biblia dice, perdónalos. Y el último, y quise dejarlo de último por algo intencional, pero creo que debió ser el primero, solo que lo dejé de último para poder abarcar lo que sigue, es valóralos. Valóralos. No es fácil. Dar valor por lo externo no es fácil. Tú tienes que darle valor por lo que son. Nosotros estamos acostumbrados a valorar a las cosas o a las personas por lo que representan o lo que tienen o lo que saben. Pero cuando ese prójimo ni tiene, ni sabe, ni ha estudiado, ni etcétera, ¿cómo lo vas a valorar? Pues la Biblia dice que lo hagamos. Valóralos. Marcos 5:43 dice, ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ahora, aquí quiero hacer una pausa, porque cuando Jesús hablaba de esto, dice, han oído que la ley dice ama a tu prójimo. Resulta que desde el momento en que se da la ley, allá en Deuteronomio, cuando se dice ama a tu prójimo, que era la pregunta que le hicieron a Jesús, muchos de los escribas fariseos le habían puesto una frase más adicional. Eso no es lo que Dios pidió en la ley. Lo que Dios pidió en la ley era ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero los escribas le habían añadido algo, no de parte de Dios. Y era ama a tu prójimo, pero literalmente ama a tu prójimo el que te cae bien. Pero a ese que es un indeseable, pesado, pecueca, no, a ese no lo ames. No se lo merece. Y eso decía, y por eso Jesús les dice a ellos, oíste, han leído en la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso no estaba, ellos lo agregaron. Pero Jesús, derribando esos argumentos humanos, dice, pero yo digo, era Dios, ama a tus enemigos. Y ahora viene el texto, ora por los que te persiguen. El prójimo, ora por ellos. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, con los fáciles de amar, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. Le cambió todo, porque aquí está diciendo no solamente puedes amar a los fáciles de amar, tienes que amar a los difíciles. A los difíciles de amar tienes que amarlo. Ahora dice,
Porque no tiene sentido que solamente ames a tus amigos, sino también a tus enemigos. Ahí está la diferencia. Ese es el asunto. Ahí es donde está lo mejor de esto. Y dice, porque Dios hace que la luz del sol brille para justos o injustos. ¿Cuándo tú te vuelves amigo de Dios? Cuando has sido justificado por la sangre de Jesús. Y la Biblia dice, antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y sabes, aún Dios hacía brillar el sol para ti. El hecho que tú hoy seas cristiano, a los que lo son, y eso no significa que ahora que eres cristiano Dios te ama. Dios te amó aún cuando no lo eras. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te amó aún cuando eras su enemigo. ¿Me escuchaste? Cuando eras su enemigo, cuando eras pecador, Dios murió por ti. Y Él te dice, en este es el asunto, que debes ser perfecto así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Ama como Él ama. Entonces, se nos corre el estándar. Ahora, yo no solamente voy a valorar a la persona cuando es buena o cuando tiene algo bueno. Yo lo valoro aún cuando no tiene nada bueno, en teoría, por apreciar, por resaltar. Y yo le doy valor. Yo digo, esa persona es valiosa, es importante. Y como sé que es valiosa, es importante, entonces yo puedo interesarme en amarle y utilizar lo que les mostraba ahorita. Pensar lo bueno de ellos, orar, bendecirle, no ser vengativo, no ser rencoroso. Si pudiésemos aplicar esto a lo largo de toda nuestra vida, creo que se evitarían muchos problemas. Muchos. Ahora, entre esos difíciles de amar están los extra difíciles de amar. Hay gente difícil, pero hay otra que son extra difícil. Y muchos de estos extra difíciles a veces hasta son desconocidos. Son desconocidos, pero son prójimos. Trabajan contigo y tú dices, ¿esta persona qué le pasa? Quizá ese extra difícil de amar puede ser tu jefe, puede ser tu enemigo, puede ser tu ex esposo, ex esposa, ex novio, ex novia, porque a veces terminamos en ese aspecto. Los malos jefes, el vecino envidioso, son extra difíciles de amar. ¿Y cómo hacemos con eso? Lucas 25:37, ese es el último texto y tenemos que leer varios, perdón, Lucas 10:25, lo tenía equivocado y ya lo corregí. Lucas 10:25 dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Un experto, escúcheme bien, experto. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, correcto. Le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero el hombre, queriendo desviar a Jesús, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque él podía llevarlo a mi prójimo es mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Ya, sencillamente me quedo con eso. Pero Jesús le respondió con una historia. Dice, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó,
le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, pregunta Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Tenga en cuenta algo, si nos introducimos. El herido era judío. Y se supone que ser judío, el sacerdote y el líder debían atenderlo por ser de la casa, o sea, eran prójimos. Era como decir usted, yo encontrarme con alguno de ustedes y que tiene una necesidad y yo se supone por ser el pastor, el sacerdote, debo ayudarlos. Pero yo digo, no, ni de cuentas. Y prefiero no ayudarle. Y quien termina ayudándole es un samaritano. Quitemos la palabra buen samaritano. Era un samaritano. Judíos y samaritanos no se gustan. Y resulta que ese samaritano fue el que sintió compasión. ¿Por qué? Porque valoró a aquel hombre que era una persona. Y valoró a esa persona ahí herida y lastimada. Hace un mes, si acaso, me pasó algo particular. Mi esposa me regañó o se burló de mí. Y yo espero usted no se burle. Porque en enero específicamente, yo me quedé varado en un centro comercial. Varado por batería. Se acabó la batería. Se dijo, ya no más. Y el carro no prendió así. Llegué al centro comercial, hice una vuelta y cuando salí, no prendió. Y yo, ay, ¿ahora cómo hago? Llamé a unos amigos para ver que me ayudaran y me hicieran un puente. Y los amigos estaban muy lejos. Entonces, se me ocurrió que vi a uno de los de mantenimiento, de aseo. Le dije, hey, te voy a pedir un favor, ayúdame, empújame en el carro y yo te cuadro. Y así, él me empujó, el carro prendió y ahí enseguida fui a comprar la batería. Entonces, hace un mes estaba en un centro comercial, en otro, y vi exactamente la misma película, pero no a mí, a otra persona. Y yo dije, ay, a mí por lo menos me ayudaron. Yo también tengo que, como buen samaritano, ir a ayudar al Señor. Y era una persona de edad. Y había otro que lo estaba empujando, pero era cojo. Pero una bastante notable su cojera. Entonces yo decía, no, ese con una sola pierna empujando no puede. Entonces me bajé yo quedé en la mitad, me bajé. ¿Para dónde vas? Y yo, ya vengo, voy yo. Y el Señor le ayudo. Sí, gracias. Sí. Entonces le empujé, pero para los que han conducido o saben conducir, saben que no todo el mundo sabe encender un carro empujado. Este hombre como que no lo sabía. Entonces yo le hice la primera fuerza y no le prendió. Y lo empujo otra vez, hace unos 1 metro, 2 metros, y otra vez, y no le prendió. Pero el carro aún iba en impulso. Entonces, cuando yo voy a hacer el tercer envión, él dejó escorgar el carro y le prendió. Sí le alcanzó a prender. Pero en el tercer envión, el carro prendió y yo quedé en el aire. Gracias a Dios, por favor, no se me adelante. Yo iba a ir de bocadillo, como están diciendo por ahí. Pero todavía hay reacciones, todavía me sirven mis sentidos de reacción. Y logré poner mis rodillas y caí arrodillado. Voy a hacerla, caí así. Pero no se vio tan bonito, se vio más chistoso, sí, más dramático. El asunto fue que, de todas maneras, como caí más dramático, el golpe en la rodilla fue
fuerte. Incluso no raspé, sino con el mero golpe se me hizo una moneda ahí de sangre, etc. Y el carro arrancó y se fue. Ni las gracias. Ni las gracias. Y yo me quedo con mi satisfacción que le ayudé. Ahora yo dije, ¿qué problema tengo al llegar a mi carro? Porque estaba detrás y yo dije, seguramente vieron todo. Entonces, cuando yo me paré, yo dije, tengo que ser el fuerte, como si no me fuese golpeado. Y yo trataba de caminar. Pero el golpe fue fuerte. Y yo... Y yo por dentro me reía, me daba rabia. Y cuando llegué al carro, Dios mío, estaba mi esposa, mis 2 hijos, ¿quién más? Otra niña, amiguita de los niños, y mi suegra. Carcajadas burlándose de mí. Y yo decía, no es justo que yo, por ser un buen samaritano, me reciban de esta forma. Pero yo quise hacer un acto bueno y dar valor al Señor, que yo dije, ese carro no le va a prender, no le va a prender. Y con el Señor que lo estaba tratando de ayudar cojito, menos. Entonces yo quise hacerlo bueno. Pero es darle valor. Darle valor. Y esa historia que acabamos de leer del buen samaritano revela cómo debe ser el actuar nuestro ante esos prójimos que pueden ser enemigos, aún pueden ser graves, extremadamente difíciles de amar, aún pueden ser desconocidos. Pero estas acciones, y vamos a enumerarlas, a listar lo que hizo este buen samaritano. No sé si usted se había detenido a revisarlas, pero vamos a listarlas. La primera, mírelo ahí en la pantalla, dice: alivió las heridas con aceite. Lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue vendó sus heridas. Lo tercero que hizo fue que cargó al herido. Él lo cargó y lo montó en su burro, en su animal. Ese era de él, pero él lo hizo y lo cargó. Otro que dice, buscó y le dio posada. Cuando le habla de posada, le dio un techo, le dio casa. Cuidó de él, porque cuidó de él un momento y luego pagó para que lo cuidara. Y efectivamente pagó un precio por ese hombre que estaba allí. Te pregunto algo, ¿a qué se parecen estas acciones? A Jesús. ¿Sabe a qué se parecen? Definitivamente a lo que Jesús hizo por nosotros, hace por nosotros. Jesús nos ama y nos valora. No importa lo que tú has hecho, no importa lo que tú has pasado, no importa lo que has atravesado. Jesús te ve y dice, ahí hay algo valioso, importante. Hay alguien importantísimo, algo demasiado valioso que yo no puedo dejar que esté allí tirado. Y hay una parábola, dice en Mateo 3, parábola no, un texto dice Mateo 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y normalmente, y no está mal, no es descabellado pensar que esa perla de gran valor es Jesús y que tú tienes que darlo todo, dejarlo todo por tener a Jesús. No está mal pensar que el campo es esa vida nueva que tú necesitas y debes comprar ese campo. Pero cuando tú vas a la realidad es que tú no puedes comprar a Jesús.
Tú no puedes comprar a Dios, ni las cosas de Dios no las puedes comprar. Entonces yo creo y pienso que este texto está un poco invertido, porque aquella persona que descubrió el campo es Dios, y tú eres ese campo valioso. Y vendió sus posesiones más importantes para comprar el campo, y fue entregar a Jesús como pago por nuestros pecados. Como el comerciante que en busca de perlas de primera calidad, cuando descubre una de gran valor, vendió todas sus posesiones y compró aquella de gran valor. Si usted adquiere una perla de gran valor, el que se la vendió no sabe lo que está vendiendo. Pero yo quiero decirte algo hoy. Tú eres ese campo y eres esa perla valiosa. Si tú estás en este lugar, yo quiero decírtelo. Tú eres ese campo valioso. Quizás tú lo sabes, y tú te puedes sentir hoy feliz y dichoso de saber que tú eras esa perla de gran valor. Pero también quiero decirte que tu prójimo, el que no está aquí, el que está allá afuera, el que no conoce de Dios, también es valioso. Y está herido, está lastimado, porque no puede estar bien alguien que no tiene a Dios. Si tú estás en este lugar por primera vez, te invitaron a este lugar, debes sentirte feliz y orgulloso de saber que tienes un amigo que te valora, que te invitó a este lugar porque sabe que tú eres valioso. Tú eres esa perla preciosa. Tú eres ese tesoro valioso. Tu prójimo es esa perla preciosa. Tu prójimo es ese tesoro valioso. Así que yo quiero animarte hoy. Hoy es ama a tu prójimo. Yo quiero hacerte un desafío antes de finalizar. Y es que esta misma semana que empieza a partir de ya, en esta serie tú puedas comenzar con la tarea intencional de amar a tu prójimo. A los fáciles de amar, pero también a los difíciles y a los extra difíciles. Tú vas a buscar y encontrar esas piedras preciosas, esos tesoros, y valorarlos. Invítalos, tráelos, fórzalos a entrar. Pero es necesario que tú puedas actuar como ese samaritano. Ese samaritano es Jesús. Y además, como es un desafío, tú le puedas reportar a tu líder. Yo me voy a enterar del reporte que dé tu líder. Si no estás en un grupo, no importa, coméntale a alguien de la iglesia, dile: mira, yo lo estoy haciendo actos del samaritano. Y lo mejor es que muchos allá afuera, esos prójimos que tú tienes, necesitan ser valorados. Trae al necesitado a la casa del pan. Hay pan para ellos. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque hoy nos recuerdas que debemos amar al prójimo. Porque en eso conocerán que somos tus discípulos, en que los amemos. No es solamente, Señor, decir o mostrar el título de cristiano, de hijo tuyo. Es amarlos. Es poder ser ese samaritano que alivió sus heridas, las vendó, lo cargó, le dio posada, cuidó de él y pagó por él. Yo creo que podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos.
Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Si tú tomas el desafío de a partir de hoy actuar intencionalmente para extender amor a tu prójimo, ahí donde estás, levanta tu mano y que ese sea tu compromiso, no conmigo sino con Dios. Decirle: Señor, aquí estoy, yo me comprometo. Levanta tu mano. A que tú le hables esta semana a alguien, lo invites por redes sociales, no sé, hazle una invitación. Comienza a moverte, a hacer ese samaritano. No puedes quedarte. El líder religioso le dijo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ya lo hago, ya te amo a ti sobre todas las cosas. Pero Jesús le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, mira las manos levantadas, que ellos puedan cumplir ese desafío, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.